Vamos entonces hoy a volver a nuestro libro de Apocalipsis. Y lo que nos presenta hoy el Señor a través del pasaje que leíamos públicamente nos lleva a pensar en un juicio que en un sentido quizás nos parezca duro, inquietante, pero es una realidad, es algo que ya vivimos y donde quiera que usted se encuentre, verá que a su alrededor hay personas entregadas al engaño, a la mentira, a la impaciencia, a la violencia, vidas totalmente apartadas de Dios, sirviendo a sus deleites, sirviendo solamente a sus propios intereses, llenos de odios, de idolatría, de avaricia. Todo esto con las consecuencias correspondientes. Vidas llenas de complicaciones, relaciones rotas, dificultades de comunicación con sus seres queridos, destrucción de familias, etc. Le pregunto, ¿sabe usted de esto? ¿O estoy exagerando? ¿Es lo que ve usted también o lo veo solamente yo a mi alrededor? Apocalipsis 9, si aún no lo vemos, nos abre los ojos a esa realidad. Y la realidad que nos muestra Dios hoy es un mundo que está bajo juicio. Un juicio justo por causa del pecado que reina y que mora en el corazón del hombre caído. Por eso, en algún sentido, el mundo se puede asemejar en ciertos sectores o circunstancias al mismo infierno. Insoportable, invivible, despreciable. Apocalipsis capítulo 9 nos deja ver entonces la realidad de lo que ocurre sobre la tierra. Pero en medio de esta, llamemos, trágica condición, Dios nos recuerda algo glorioso. Y es que en medio del caos, Dios tiene un pueblo. Dios ha rescatado y guardado un pueblo para sí. Cristo ha venido, ha dado su vida para que ese pueblo pueda ser librado del poder infernal que domina el mundo. Porque si algo nos va a quedar claro en todo el capítulo 9 de Apocalipsis, es eso, que hay un poder infernal sobre la tierra y que Dios es el único que nos libra de esa influencia. Por eso he llamado nuestra meditación esta mañana, Dios nos libra del poder infernal. Los últimos capítulos que leíamos los últimos versos que leíamos del capítulo 9
tratan de este tema. Que Dios nos libra a los creyentes, a un pueblo, de ese poder infernal. Y vamos a desarrollar entonces ese tema bajo 3 enunciados que nos presentan de una manera vívida y cuidadosa esta situación, esa condición del mundo y la manera como Dios libra a su pueblo. Vamos a ver en primer lugar el juicio de Dios y cómo Dios libera a su pueblo de ese juicio. Pero también veremos en segundo lugar que Dios libera a su pueblo del engaño mortal del infierno. Y en tercer lugar, veremos que Dios nos libra de la dureza del corazón con la que el pecado ha afectado al hombre desde el mismo momento en que es concebido en el vientre de su madre. Así que vamos a ver estos 3 aspectos. Un juicio justo, profundamente duro, pero Dios librando a su pueblo, librándolo de ese juicio en primer lugar. En segundo lugar, del engaño mortal del enemigo, y en tercer lugar, librándolo de la dureza de su corazón. Vamos a orar para pedir al Señor que nos ayude en esta meditación. Padre, hoy venimos nuevamente suplicando de tu Espíritu. Aún somos lentos, Señor, para entender y tenemos poco discernimiento si tú no nos ayudas. Padre, rogamos que tu Espíritu nuevamente hoy nos asista y nos deje ver, entender todo lo que es bueno para nuestras almas en este pasaje que hoy nos traes. Quieras tú ayudar al predicador, dale de tu gracia, de tu Espíritu, de tu fuerza, y también abre el corazón, Señor, de cada miembro de tu pueblo aquí presente, para entender tu palabra y aplicarla a su vida. Y también, Señor, por el que aún permanece incrédulo, quieras tú, Señor, operar por tu palabra, llamarlo al arrepentimiento, darle el don de la fe y salvarle. Te lo rogamos en Cristo. Amén y amén. Vamos al primer aspecto. Somos librados del juicio de Dios. Como les decía en la introducción, seguimos avanzando en la descripción de lo que Dios ha decretado que Él ejecutará sobre este mundo, sobre esta tierra, durante toda la era de la iglesia. Es importante que usted nuevamente tome ese hilo conductor de lo que el Señor nos revela aquí. Sí, lo que vamos a meditar hoy es para este tiempo. Es el periodo que el apóstol Juan llamó los últimos tiempos y que ya se inauguró con el nacimiento del Señor, su ministerio, su pasión, su muerte, su ascensión, y que cuando descienda nuevamente el Señor, dará fin a ese periodo. Todo eso es lo que llamamos el periodo de la iglesia, desde la primera venida del Señor en su nacimiento hasta su segunda venida para juzgar a los vivos y muertos y establecer su reino eterno. La manera como Dios nos da a conocer las características de esta época, creo que usted notó a la luz de la lectura que lo hace de una manera impresionante, por decirlo menos, mediante ilustraciones muy ricas en imágenes que van revelándose a medida
que 7 ángeles en el cielo hacen sonar sus trompetas. Ya hemos pasado por el toque de 5 trompetas. Hoy nos corresponde ver, escuchar, entender lo que tiene la 6ª trompeta. Mire el versículo 12 del capítulo 9. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Esta trompeta número 6 de hoy hace parte de 3 advertencias solemnes que Dios hace en el versículo 13 del capítulo 8. Y miré y oí un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Así que aquí estamos frente a otra trompeta que contiene un mensaje también solemne. Es otro ay, dice el versículo 12. Ya pasó el primer ay del capítulo 9 y aquí vienen 2 ayes después de esto. Los juicios divinos vienen sobre el mundo entero a manera de ayes que nos están indicando ¿qué? ¿Qué le indica a usted que Dios diga ay de aquellos? Ay de lo que pasará mañana. ¿Qué le dice a usted eso? ¿No le está hablando Dios con una advertencia solemne? Como cuando el padre le dice: ay, mijito, si toca ese plato. Los juicios divinos que ahora se nos describen aumentan en gravedad e intensidad. Quiere decir, hermano, amigo, que esto que vamos a escuchar de Dios hoy no es liviano. Lo que Dios le va a decir hoy a su alma no es un simple llamado de atención de parte de Dios. Es algo que usted no puede tomar a la ligera. Por eso exhorto a todos ustedes, a usted, hermano, amigo que nos visita, preste mucha atención, tome con seriedad y temor lo que Dios le va a decir esta mañana. Por eso quiero remarcar en este punto, en primer lugar, tomemos en serio el juicio de Dios. Muchas veces pensamos que lo que ocurre a nuestro alrededor es algo tan natural, tan normal, y usted y yo no hacemos la lectura correcta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Si usted prende el televisor en su casa, en el noticiero de la mañana, del mediodía, de la noche, y empiezan las noticias: muertes, robos, guerras, tragedias. Normal. Usted habla con su vecino y no, el vecino perdió el empleo, la situación está muy dura, su hijo se descubrió que es drogadicto. Ah, sí, todo normal. No es normal. Debemos entender que hay un juicio que ha caído sobre el mundo entero, porque el gobernador del cielo y de la tierra
con su voz poderosa, autoritativa y creadora, ha dado una orden para que se ejecuten ciertos planes. Y esos planes ya se echaron a andar desde que Cristo vino por primera vez en la tierra. Versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Note que Juan escucha una voz que sale del mismo trono de Dios. Por eso dice, del altar de oro que estaba delante de Dios. No pierda de vista que en el contexto, en los capítulos pasados, aún estamos dentro del templo celestial. ¿Lo recuerda? Todavía estamos ahí. Desde el capítulo 4 y 5 no hemos salido de allí. Y es allí de donde Juan escucha entonces la voz. Esa voz es la voz de Dios. Y él da una orden con su voz. Recordemos que eso nos está diciendo que todo lo que ocurre en su vida, en su entorno, sus circunstancias, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero, no está a la deriva ni es casualidad. Todo obedece a la orden de Dios, a la voz de Dios, a lo que Dios ha determinado en sus decretos soberanos. Dios está al control, hermano y amigo. Y lo que veremos que Dios hace y que usted es testigo que Dios hace hoy en el mundo, usted debe reconocer que es porque Dios lo está conduciendo. Es su voluntad soberana, absoluta. ¿Y cuántas veces usted me ha escuchado decir aquí en este púlpito lo mismo? Que Dios está al control, que nada ocurre en su vida ni en el mundo si no es conforme a su voluntad. Espero que lo recuerde y que usted se conteste a sí mismo y diga, sí, lo ha repetido el pastor muchas veces. Pero yo quiero decirle a usted, ¿cuántas veces necesita Dios decirle lo mismo cada domingo? ¿Cuántas veces es necesario que usted escuche decir que Dios reina en el universo? Que todo se hace conforme a sus decretos. Bueno, la respuesta es hasta que usted tome conciencia de que verdaderamente Dios reina sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. Sí, es Dios el que reina, pero no es el Dios de las imaginaciones del hombre el que reina. Es el Dios que se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Es el Rey que se ha revelado en la creación, en sus obras. Es aquel que se identifica frente a usted mismo allí en la Biblia que usted tiene en su mano en este momento. Él ahí le dice, ¿quién es Él? Mírelo en Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Este es el Dios que gobierna. Dice en la segunda parte del verso 9 de Deuteronomio 5, porque yo soy, ¿qué? Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
¿Sí lo leyó? ¿Sí lo vio con sus ojos? ¿Sí está escuchando y viendo a Dios cómo se le presenta a usted? Fuerte, celoso, que visita la maldad de generación en generación. Este es el Dios verdadero, santo, justo, poderoso. Y este Dios que gobierna y que reina, ¿cree usted que es indiferente a toda la maldad que el hombre comete día a día sobre la tierra? ¿No dice que es el que visita al pecador generación tras generación? ¿Cuál es su Dios, hermano y amigo? Sí, usted dice fácilmente, sí, Él es el rey, pero es un rey que está ofendido con las obras del hombre. ¿Por qué, pastor, dice eso? Bueno, porque aquí dice, Él es celoso con su honra, con su gloria. Él no está indiferente a la maldad humana. Este Dios es el Dios a quien sus vecinos, sus amigos, sus mismos seres queridos ignoran, rechazan día a día. Es el Dios de quien hacen chistes flojos a diario. Es el Dios que muchos juzgan, unos acusan, otros critican por lo que hizo, por lo que no hace. Es el Dios con el que contra el que se rebelan. Es el Dios contra quien quebrantan los mandamientos día a día. Es el Dios que recibe a cada segundo el insulto de 8 millones, perdón, de 8.300 millones de personas y almas que pisan esta tierra. ¿Sabe usted considerar eso? ¿Sabe lo que significa? ¿Cuán ofendido está Dios? Porque de 8.300 millones de almas que pisan este planeta, un alto porcentaje ofende a su creador de forma deliberada e impía a cada segundo, con sus pensamientos, sus palabras, sus inmoralidades, sus robos, sus hurtos, sus engaños, sus intereses egoístas, sus idolatrías, etcétera, 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 etcétera. ¿Sabe de lo que le estoy hablando? ¿Será que Dios es injusto cuando toma cartas en este asunto? Si usted, que es un simple mortal, se ofende cuando no lo saludan, cuando alguien lo mira rayado, estamos hablando del Dios 3 veces santo, insultado por sus criaturas. Este Dios soberano tiene derecho a asumir una postura frente al pecado, frente a los incrédulos. Y Él aquí nos revela esa gran realidad. Dios ha asumido
una postura frente al incrédulo. Dice Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por eso nuestro texto de hoy nos dice que Dios ha tomado cartas en el asunto. Él ha tomado una decisión. Y su decisión no es bonita, ¿sabe? Él ha desatado el infierno sobre la tierra. Eso es lo segundo aquí de mi primer punto. El infierno ha sido desatado sobre la tierra. Ese Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los hombres por generaciones, ¿se va a mantener indiferente todo el tiempo? ¿Permitirá que su dignidad y honor sea pisoteada impunemente sin hacer nada? Por eso el verso 14. Y la voz de Dios dijo, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¡Ay! Se tocó la trompeta. Y no es liviano el punto. Y note que lo dije en pasado. Ya se tocó. Ya se tocó. Se tocó la trompeta. ¿Para qué? Para desatar a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Desde el toque de la 5ª trompeta, ya Dios había anticipado que desataría el infierno sobre la tierra. Mira el versículo 1 de este capítulo. El 5º ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave ¿de qué? Del pozo del abismo. Y vimos qué es ese pozo del abismo. ¿Sí lo recuerda? El lugar donde están los ángeles caídos, los demonios. Ahora las cosas son a otro precio a partir del toque de esta trompeta para los incrédulos que moran sobre la tierra. Y se ponen a otro precio porque Dios desata los poderes infernales para hacer todo lo que Dios quiera y permita que hagan esos demonios. Note que son 4 ángeles. Pero no se distraiga pensando, es que son ángeles, entonces son buenos. No. Aquí estos 4 ángeles no son buenos. Son ángeles caídos. Note que estaban, ¿qué? Atados. Dios no ata a sus ángeles buenos. El que está atado es Satanás. Los ángeles atados son los ángeles caídos. Están retenidos, están atados. Mire, verso 14, segunda parte, desata a los 4 ángeles. Esos demonios querían hacer muchas cosas, pero Dios los mantenía, ¿qué? Atados. Cuánta paciencia la de Dios, ¿no le parece? La gracia común de Dios los mantuvo atados por miles de años. Y ahora los desata. Espíritus malignos de gran poder que por voluntad de Dios no podían actuar según lo que querían, porque el Señor es el Rey. Él es quien ordena todo.
Él no pierde su señorío sobre el maligno y las huestes diabólicas. Por eso el diablo le tuvo que pedir permiso a Cristo para tocar a Pedro, ¿lo recuerda? El Señor Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte. El diablo pide permiso vez tras vez, como lo hizo con Job, ¿recuerda? Porque Jehová reina, Dios reina, su Hijo reina. Hermano, amigo, esto que Dios le revela a usted, eso que Dios vino a decirle a usted esta mañana, a su alma, no es liviano. ¿Le parece un juego de niños esto? Que se haya desatado el infierno sobre el mundo entero. Dios cumple su palabra. Y Él ha escuchado la oración de su pueblo. Y a la vez muestra su celo por su honor y su gloria. Yo soy el Dios fuerte, recuerda, celoso, que visito la maldad. Estos 4 ángeles están en pleno contraste con los 4 ángeles del capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Recuerda estos ángeles? ¿Qué hicieron estos ángeles? Sellaron a los escogidos de Dios. Esos ángeles tenían una misión, y su misión era buena, en gran manera: sellar a los escogidos. Nota el contraste ahora en este capítulo 9. Ahora hay 4 ángeles también, pero malignos. Y Dios los desata para que toquen al incrédulo. Claro, el creyente también va a sufrir por las consecuencias, ya lo vimos. Pero Dios le prohíbe que haga daño a quienes están sellados por el Espíritu Santo, ¿lo recuerda? Este es un motivo de temor reverente para la iglesia y de acciones de gracias. Porque este juicio terrible, el infierno que está desatado sobre esta tierra, no puede hacer daño a las almas de los que han sido sellados por el Espíritu Santo. La potestad que Dios les ha dado sobre los incrédulos es para llevarnos a meditar con gravedad, con solemnidad, de lo que Dios ha librado nuestras almas. Hermano, todavía no hemos pensado en todo lo que hacen esos demonios en las almas humanas, pero lo que sí le quiero decir es: preste atención y demos desde ya gracias a Dios, porque Dios nos libró de esa acción y operación demoníaca que actúa sobre el mundo entero. Y eso me lleva a mi segundo punto principal. Somos librados de un engaño mortal. Somos librados de un engaño mortal. La actuación de los poderes infernales en el mundo no se hizo esperar. La trompeta ha sonado. Los demonios ya salieron. Están operando. Son malvados, y permítame devolverme un poco a la última frase del verso 14 que se me pasó por alto, y algunos están pensando: y pastor no dijo nada del río Éufrates.
Bueno, simplemente el Éufrates es un símbolo de los enemigos de Dios. Cuando usted mira todo el Antiguo Testamento, notará que el pueblo de Israel fue juzgado por Dios y castigado precisamente por esos moradores que vivían en el límite del río Éufrates hacia el oriente. Continuamente se menciona ese río como de donde vendrían aquellos que traerían el castigo y el juicio de Dios sobre Israel. Así que lo que nos dice esto es simplemente lo mismo. Estos espíritus malignos vienen a ejecutar un juicio divino. Y les decía que esos poderes infernales ya salieron. Están operando sobre los 4 ángulos de la tierra. Tienen una misión que Dios les ha permitido cumplir, les ha autorizado. Sí, Dios es el que conduce la acción maligna de los poderes infernales sobre el mundo entero. Él les ha limitado su alcance, su tiempo, su propósito. Su alcance es universal. Su tiempo es muy específico en el día, el mes y la hora, pero también su propósito es letal. Les ha dado permiso para matar, versículo 15. Y esto es lo primero, o el primer punto aquí en esta segunda parte. Un permiso para matar, versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Una misión letal. Tenían permiso para matar la tercera parte de los hombres. Bueno, aquí nos enfrentamos a la dificultad que técnicamente se denominaría la dificultad hermenéutica, es decir, la interpretación. Por el estilo literario de este libro, permítame decirle, como ya usted lo ha entendido, espero, que me inclino para seguir la línea de una interpretación simbólica, mas no literal, considerando cómo lo literal, nos dimos cuenta, nos aleja, nos distrae del propósito para el cual se ha escrito este libro. Recuerde, este libro es una carta para la iglesia del Señor, para exhortarla, animarla, edificarla en medio de su peregrinación por este mundo caído. ¿Recuerda que ese es el tema? En consecuencia, esa interpretación simbólica nos va a entregar una aplicación más práctica. Saber que estos poderes infernales tienen una meta señalada por Dios y que es la muerte, no lo debemos tomar literalmente como la muerte física, sino la muerte espiritual. Dios está mostrándonos cómo el mundo ha quedado bajo la influencia mortal para sus almas. ¿Y quiénes son los instrumentos para eso? Los poderes infernales que actúan sobre el hombre incrédulo. Quienes no se aperciben de esto, su alma sufrirá las consecuencias y si no se arrepienten, sufrirán eterna perdición. No son pocos los que serán llevados al infierno. Una tercera parte de la humanidad, 2.800 millones de almas solamente. Y se dice que para el 2030
Ya no serán 8.300 millones, sino que serán 10.000 millones de almas. Así que siga haciendo la cuenta. ¿Ve la gravedad de la paga del pecado? La paga del pecado es la muerte. Y no son pocos los que irán al infierno. No son pocos los que sufrirán terrible consecuencia por su pecado, por su incredulidad, por su dureza de corazón. No se trata aquí de una batalla por la supervivencia. No se trata de una batalla por la salvación del alma. Este es un combate por las almas, porque el enemigo, el diablo, el dragón, la serpiente antigua llamada Satanás, solo quiere matar, destruir el alma suya en el infierno. Y Satanás tiene las herramientas precisas, eficaces, perfectas para conducir el alma humana a la muerte eterna. Por eso lo segundo aquí es el poder mortal de las fuerzas infernales. Versículo 16 al 19. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Como por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Juan hace una descripción muy complicada, ¿no le parece? Llena de figuras, llena de imágenes, ilustraciones. Pero esforcémonos un poco esta mañana para captar lo más significativo de estas imágenes. El verso 16 nos habla de un ejército de 200 millones. La idea o el mensaje que nos está dando este texto es que es un número muy grande de demonios que Dios ha soltado sobre el mundo entero. No se imagine que son demonios que están montando a caballo, porque eso sería tomar el verso literalmente. ¿Me comunico? No, nos está dando la idea, insisto aquí, de cuán incalculable es ese ejército demoníaco. Y volvemos a pensar en Efesios cuando Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes. Y todos esos términos nos están hablando de gran cantidad de demonios. Pero también el verso 17 dice: así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Aquí se nos quiere presentar la capacidad formidable que tienen estos demonios. Son de un gran poder, humanamente indestructible o irresistible, si quiere. Esa acumulación de figuras aquí en este versículo tienen corazas, tienen cabezas de leones, de su boca sale fuego. Todas estas figuras son una acumulación de mensajes que nos hablan de lo horrible de estos demonios, de lo feroces que son, de lo terribles que son y de lo efectivos que son en su trabajo.
La idea es que es un número incalculable de seres demoníacos, terribles, aterradores, que se han liberado sobre la humanidad. Y el versículo 18 dice, y 19, por estas tres plagas, es decir, el fuego, el humo y el azufre, que dice al final del 17, fue muerta la tercera parte de los hombres, y ahí lo dice, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran como serpientes que tenían cabezas y con ellas dañaban. Aquí nos habla de las herramientas eficaces que tienen estos demonios para hacer su trabajo con las almas. ¿Qué dice? Bueno, detengámonos un poco para captar los principios que están detrás de estas imágenes del verso 18 y 19. Aquí vemos que sus armas se describen como humo, fuego y azufre. Humo, fuego y azufre. Bueno, si usted mira la escritura, ¿a qué le suena ese lenguaje? Fuego, humo y azufre. Bueno, al infierno. Al final de Apocalipsis dice que el dragón, la serpiente antigua y todos sus demonios serán finalmente lanzados al lago de fuego y azufre. Nos está dando la idea de su efecto infernal, de su capacidad infernal. Él quiere llevar las almas al infierno. Ese es su interés. El efecto es infernal. Pero note que dice que son plagas, versículo 18, por estas tres plagas, el fuego, el humo, el azufre, son plagas que dice que salen de la boca de esos demonios. Y dice porque el poder de esos demonios está en su boca. Y en sus colas que también tienen boca, porque dice que son serpientes que también muerden. Muy bien, esto remarca el poder de la palabra. El poder que tienen para comunicar un mensaje que veremos qué efecto causa sobre las almas. Los demonios no van a atacar a los hombres asustándolos con figuras horribles, ni quitándoles la cobija cuando están dormidos en la noche, ni asustándolos. No, eso no es. Los espíritus demoníacos van a usar la enseñanza y la proclamación de mentiras encubiertas como verdades para seducir a los hombres y como serpientes inyectarles el veneno para dejarlos totalmente cautivados a su voluntad. ¿Sabe por qué el incrédulo así se le diga, vea? Eso es lo que pasa por el pecado. Sigue en el pecado. Porque está totalmente cautivo. Y quisiera ilustrar este aspecto para comprenderlo mejor. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Vaya a su Biblia, por favor. Y mire conmigo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchando qué? ¿Escuchando qué, mis hermanos?
espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Ahora sí lo vio más clarito. Dios mete en la mente de los incrédulos todas esas fantasías que el mundo promueve y en la cual creen todos los incrédulos y siguen detrás de eso como ovejas hacia el matadero. ¿No ha visto en la televisión los conciertos? Todos allá embobados, miles de personas adorando ¿a quién? A un ídolo imbécil que solo canta groserías contra Dios. ¿Y están cómo? Cautivados, escuchando, y de paso el mensaje que escuchan lo atesoran en sus corazones y siguen afianzándose en su incredulidad, en su desprecio a Dios y en su desobediencia a su Creador, y creyendo que ahí está su felicidad, su realización, su futuro. En realidad la idea, como les dije, no es que estos demonios echan fuego literal, humo y azufre. No, es una influencia que asfixia a la gente, que la atonta, que la cautiva. De la boca de estos demonios no salen cosas físicas destructivas, sino cosas espirituales que dañan su alma. Estos espíritus demoníacos muerden como una serpiente, pican como una víbora, inyectan su veneno. ¿Y cuál es el resultado? Pierden el juicio, quedan a merced de su pecado. Y estas enseñanzas falsas y engaño satánico es el que está rampante en nuestra sociedad y en nuestro mundo alrededor. Y por eso le decía al principio, cuidado con la manera como usted lee y entiende lo que está pasando a su alrededor. No es normal, no es natural, es la agencia infernal que está sobre el mundo entero. ¿Vamos teniendo mejor luz de lo que pasa? Mire 2 de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ese es el resultado, ese es el efecto que causan estos demonios sobre las almas incrédulas. ¿Sabe usted de eso? ¿No lo vemos a diario? ¿No lo percibe? Esta es una imagen de la absoluta locura espiritual de las personas que han sido engañadas por estos demonios. Siguen, perseveran en estas cosas,
Tanto que incluso los mismos incrédulos hasta se escandalizan y dicen, pero ¿por qué hay tanta maldad? Pero ese Maduro, ¿por qué es tan malo? Y ese Hitler, ¿por qué mató tanta gente? Y ¿cierto que se asustan ellos mismos? Pero a pesar que se asustan, volvamos al capítulo 9 y mire lo que dice el verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y eso me lleva a que nos movamos al último punto. Somos librados de la dureza del corazón. Agradezcamos a Cristo, hermanos, su sello. Usted y yo no medimos de cuánto hemos sido librados. Pero si usted medita en lo que Dios le está diciendo esta mañana, creo que usted ya entiende cuán maravillosa es la gracia de Dios que nos ha sellado para no ser presa de estos demonios. O si no, estaríamos andando junto a los soberbios, maldicientes, desobedientes, ingratos, impíos, chismosos, maliciosos, etcétera, 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 etcétera. Dios nos ha librado de la dureza del corazón. Note, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. Este juicio de Dios es un juicio misericordioso, hermano y amigo. Porque es un juicio que purifica a la iglesia. La madura, la hace tomar cada vez una posición mucho más radical, alineándose con su Salvador y su Creador. Y este juicio también tiene misericordia con el incrédulo, porque los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo mirarán estas cosas y no endurecerán sus corazones, sino que reconocerán a Dios, se humillarán, se arrepentirán, abrazarán a Cristo como su Señor y Salvador y librarán sus almas del infierno. Este juicio revela la dureza del corazón de los incrédulos. Como dice aquí el verso 20, ni aun así se arrepintieron. Y eso tiene una relación con Éxodo y lo que pasó con Faraón y los egipcios. ¿Sí lo recuerda? Que después que vino la plaga de la mortandad de los primogénitos, ¿se arrepintió el Faraón? ¿Se arrepintieron los egipcios? Bueno, como que tuvieron un poquito de luz y de conciencia será, y dijeron, bueno, que se vayan, que se vayan, que se vayan. Pero después de que se fueron, entró esa acción demoníaca nuevamente a cobrar efecto. Y Faraón dijo, pero ¿cómo los vamos a dejar ir? Vamos tras ellos. ¿Sí lo recuerdan? Hermano, amigo, ¿dónde está usted? ¿Dónde está su corazón? Yo le digo a usted, querida hermana, hermano, pero también a usted, amigo, amiga, joven, señor, señora. ¿Le parece poco lo que está sucediendo a su alrededor?
¿No critica usted muchas veces y se asombra de lo malvado que son los hombres y las malas obras que hacen? ¿Por qué no tomamos entonces una posición frente a Dios y reconocemos que si Él no nos da el don del arrepentimiento y la fe, seguiremos endurecidos, así veamos lo que veamos y sepamos que muchas almas siguen en su maldad, mueren en su maldad y se irán al infierno por los siglos de los siglos. Así que amigo, señor, señora, joven, no espere más, arrepiéntase y crea. Ruegue a Dios por el don de la fe y el don del arrepentimiento, porque así usted vea lo que vea. Usted puede estar bajo el efecto de estos demonios y si Dios no tiene misericordia, usted seguirá en ese sueño profundo y su alma se arruinará en el infierno. Seguirá usted aferrado a sus ídolos. Versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Seguirá usted diciendo, ¿y por qué voy a cambiar de religión? Seguirá usted diciendo, ¿y por qué yo tengo que volverme cristiano? Seguirá usted diciendo, ¿y por qué Dios hizo aquello? ¿Y por qué Dios no hace lo otro? ¿Y por qué si Dios existiera no hace tal cosa? Siga haciendo eso y lo único que le queda es arruinar su alma en el infierno. Permítame cerrar con 3 pensamientos tirando a 4. Primero, temamos, seamos sabios y prudentes. Quiero hablarle a la iglesia en este primer punto. Hermano, esto es lo que Dios vino a decirle a su alma hoy. ¿Y sabe eso qué significa? Que en este mundo Dios ha desatado el infierno. Y que los demonios están actuando. Y que debemos ser sabios como creyentes, prudentes, discernir los tiempos, para no vernos envueltos, distraídos con las armas de estos demonios. ¿Me hago entender? Estos demonios están en el internet, en las redes sociales, en las universidades públicas, privadas, en los colegios, en su propia casa, enviando estas doctrinas. ¿Me comunico? No sea incauto, no juegue con fuego. ¿Resultará algo bueno si usted dice, no, es que yo soy sellado, y entonces como yo soy sellado, a mí el diablo no me va a tocar, entonces yo me voy a una taberna y me tomo unos traguitos, y pues yo no me emborracho, pero después me voy a la casa y hago el devocional? ¿Sí? ¿Sí? No, yo
Yo tengo también mi carrera, entonces, pastor, pues usted entiende, yo los domingos no puedo ir y entonces yo me quedo haciendo trabajos porque ya voy a presentar la tesis y y ta. Y puedo durar aquí todo este día del Señor dándole ejemplos que usted ya conoce, ¿cierto? Temamos, seamos sabios, prudentes, usemos discernimiento. Para eso Dios nos ha dado hoy su palabra. Lo segundo, arrepintámonos de nuestras idolatrías, de nuestra fornicación, de los afectos del corazón, que aún sabemos se alinean con este tipo de pensamientos diabólicos. Y no se vaya a poner la mano en la boca y decir, ay pastor, pero ¿cómo va a decir eso? No hay idolatría espiritual, fornicación espiritual que todavía quiere ganar terreno en nuestros corazones. Esos afectos del corazón que aún se debaten entre dos pensamientos. Nuestra falta de una entrega total, completa al Señor, a su gloria, a su causa. ¿No cree que es hora de arrepentirnos? ¿No fue ese el mensaje que el Señor nos dio al principio cuando envió las 7 cartas a las 7 iglesias? Y en tercer lugar, hermanos, vuelvo al punto, seamos agradecidos por la gracia que el Señor ha tenido con nosotros. No ser totalmente objetos y presa de este juicio terrible, de estos poderes demoníacos, es solo porque Dios ha tenido misericordia con nosotros. Usted se ha puesto a pensar qué sería de usted, qué sería de mí si el Señor no nos hubiera alcanzado. ¿Dónde andaríamos hoy día? Con hogares destruidos, adictos a las drogas, adictos a la música, bueno, qué sé yo, tantas cosas. O dándonos las de sabios de que nosotros no necesitamos a Dios, de que quién dijo que Dios existía, de que ese libro de la Biblia se lo hicieron los hombres y dándome las de Tebas. ¿Estaríamos o no estaríamos en eso? Pero Dios nos ha salvado, nos ha librado. Demos gracias. Y por último, perseveremos resistiendo al enemigo, anunciando el Evangelio. Dios quiere librar a los cautivos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y ha enviado esos demonios sobre ellos para llevarlos al arrepentimiento. Y la iglesia debe estar dándoles luz para que sepan cómo huir y cómo escapar de ese juicio y salvar sus almas. Que el Señor nos ayude y bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta palabra. Perdónanos, oh Dios, porque hemos sido rebeldes, incautos, livianos. Perdónanos, oh Dios, porque muchas veces nos hemos alineado y hemos sido imprudentes, porque no hemos visto
la severidad de tu juicio sobre el pecado. Perdónanos, Señor, y te damos gracias porque no has dejado que nuestras almas hayan sido presas y permanezcan a merced del pecado que conduce a la muerte. Señor, te ruego por los que aún no creen, nuestros jóvenes, pero también los adultos que aún no han dado un paso de fe y arrepentimiento. Te suplicamos, glorifícate, ten misericordia y ayúdanos a seguir dando luz, alumbrando con la proclamación del Evangelio en este mundo que está asentado en tinieblas y sombra de muerte. Te lo rogamos, Padre, en los méritos de Cristo. Amén y amén.